Muy buenas, queridos amigos del canal Literario RG. Vamos a continuar la lectura del profesor Alfredo Llanos, La filosofía de Heráclito. Se ha sostenido que la ciencia en sus comienzos trató los mismos problemas que concernían a la mitología o que la diferencia entre ambos no residía en su contenido, sino en la forma de su interrogación y en la naturaleza de su propuesta. El juicio de algunos historiadores de la filosofía, como Wildervanck, por ejemplo, según el cual en los conceptos religiosos residían algunos puntos de partida definidos para los comienzos de la filosofía, hoy no es compartido por los investigadores modernos. Aún un estudioso como Burnett, después de subrayar la influencia que ha tenido el orfismo sobre las religiones y filosofías subsiguientes, declara que apenas necesita decirse que tales ideas fueron extrañas por completo a los hombres ilustrados de las ciudades jónicas. La expresión de que todas las cosas están llenas de dioses es atribuida a Tales. Y pertenece de alguna manera a este periodo. La tendencia que ella indica es lo que nosotros llamaremos panteísta. En el sentido de que el panteísmo ha sido llamado un ateísmo cortés. Esto es todavía más simple en otra forma de la misma expresión que se atribuye a Heráclito. Este pidió a sus visitantes que se acercaran junto al fuego de su hogar, diciendo: aquí también hay dioses. Esto es, aquí también impera el logos, la ley del devenir. Pero el verdadero espíritu de la ciencia jónica se observa mejor en alguno de los escritos de Hipócrates, que por cierto pertenece al siglo V. Sobre Hipócrates ya vamos a leer algún fragmento también, muy interesante. En el Tratado sobre la enfermedad sagrada leemos: yo creo que ninguna enfermedad sea más sagrada o más divina que otras. Pienso que aquellos que primeramente llamaron sagrada a esta enfermedad fueron hombres tales como hay todavía en el presente: magos, purificadores, charlatanes, impostores. Ellos hicieron uso de lo divino para disfrazar y encubrir su propia incapacidad. La aparición de los pensadores jónicos con su particular enfoque constituye un cambio total de óptica, tendiente a formar una nueva concepción del mundo. Inauguran un definido iluminismo de raíz dialéctica que desecha toda idea religiosa. Estos filósofos, según se ha reconocido moderadamente, son, de acuerdo con el título exacto que les otorgó la antigüedad, fisiologoi, es decir, observadores de la naturaleza. Ellos estudian los fenómenos que se presentan a sus ojos y apartan toda intervención sobrenatural o mística. Se empeñan en dar explicaciones estrictamente naturales de lo que ven. En este sentido, y por su rechazo de toda intervención mágica, realizaron el paso decisivo hacia la ciencia y marcaron el comienzo, el consciente y sistemático comienzo, por lo menos, de un método positivo aplicado a la interpretación de los hechos de la naturaleza. Farrington, que acepta este juicio, agrega empero que los milesios no fueron simplemente observadores de la naturaleza, eran observadores de la naturaleza cuyos ojos habían sido aguzados, cuya atención estaba dirigida y cuya selección de los fenómenos a observarse había sido condicionada por la familiaridad con cierto tipo de técnicas. La novedad de su modo de pensamiento es sólo negativamente explicada por el rechazo de la intervención mística o sobrenatural. Lo decisivo es su contenido. Su contenido es extraído de las técnicas de la época. Entre los griegos, Aristóteles en particular, se consideraba que el verdadero conocimiento tenía origen en el ocio de que gozaban los individuos de las clases privilegiadas. Y bueno, un poco va por ahí, ¿no? El pobre piensa a ver cómo consigo un plato de comida. Entre los griegos, Aristóteles en particular, se considera que el verdadero conocimiento tenía origen en el ocio que gozaban los individuos de las clases privilegiadas. Heródoto constituye en este sentido una excepción, porque afirma que en Egipto, por ejemplo, el saber geométrico surgió debido a la necesidad de medir la tierra después de las inundaciones del Nilo. Este concepto puede extenderse también a Grecia, donde la filosofía y la ciencia fueron una respuesta al intelecto a las exigencias planteadas por el impetuoso desarrollo de la vida social y política de la Hélade.
En cuanto a la existencia de la clase ociosa, conviene determinarla con precisión. Su origen está relacionado con la esclavitud, que en Grecia alcanzó una creciente importancia hasta provocar el estancamiento de su vida filosófica y científica y el posterior colapso de su cultura. En efecto, durante el siglo V el trabajo servil se apoderó de la producción en general. El esclavo carecía de todo incentivo para aumentar el rendimiento de su trabajo, puesto que todos sus productos excedentes le eran arrebatados. Por lo demás, mientras la oferta fuese abundante, se le podía hacer trabajar hasta matarlo, como a menudo ocurría. Este costo de reproducción, dice Thomson, era menor que el del trabajador libre. Su fuerza de trabajo era poca calificada, pero barata. Resultaba provechosa si bien solo a un bajo nivel de producción. Por otra parte, al ser un hombre agobiado por el trabajo y la vida corta y carente de estímulos, no estaba en condiciones de adquirir o transmitir ninguna especialidad. De ahí que el trabajo servil obstruyese el desarrollo de la técnica. Los hombres libres no tenían interés en asociarse con los esclavos para luchar contra sus opresores comunes, más bien aspiraban a comprar sus propios esclavos. La principal fuente de provisión de esclavos era el secuestro y la conquista. Así, además de impedir el aumento de la riqueza, la esclavitud promovía su destrucción mediante las guerras intestinas en las que los griegos esclavizaban a otros griegos. A despecho de otras consideraciones, subraya el profesor Thomson, algunos historiadores, ansiosos de presentar este problema a la luz más favorable, han desdeñado el papel que desempeñó el trabajo servil e incluso declaran que la sociedad griega no era una sociedad esclavista. Para poner a prueba tales afirmaciones basta hojear algunas páginas de Heródoto o Tucídides. El acrecentamiento del comercio y de la industria, según un economista del siglo pasado, provocó la acumulación y la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, y con ello el empobrecimiento de las masas de los ciudadanos libres, a los cuales no les quedaba otro recurso que el de elegir entre hacer competencia del trabajo de los esclavos con su propio esfuerzo manual, lo que se consideraba deshonroso, y por añadidura no producía sino escaso provecho. Convertirse en mendigos, en vista de las circunstancias, tomaron este último partido, y como formaban la masa del pueblo, llevaron a la ruina todo el estado ateniense. La historia del desarrollo del pensamiento griego transcurre a lo largo de un milenio aproximadamente. El primer periodo, el más original y creador, que puede dividirse en dos partes, los jónicos e itálicos y los sistemas del siglo IV, se inicia en el siglo VI de la era antigua y dura hasta la muerte de Aristóteles. El segundo se extiende desde la fundación de Alejandría hasta que Roma completa la conquista del Este. El tercer periodo cubre los 3 primeros siglos del Imperio Romano. En este periodo se inserta Heráclito. En tal etapa constitutiva, este advierte el movimiento revolucionario que se produce a su zona de influencia y así, de la forma intelectual, al proceso que la historia y la práctica de los hombres crearon en ese momento decisivo. No obstante, su presencia posterior respecto a los jónicos, el efesio, resulta el fundador de la filosofía europea por ser el primero en descubrir la dialéctica objetiva y anticipar la unidad de la physis como centro omnicomprensivo que reúne el logos, el fuego, la vida en la armonía, la lucha de los contrarios que mantiene, mediante la tensión, la estabilidad del cosmos. A leer, muchachos.